Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ENEMER por invitarnos a participar en esta mesa redonda y ayudarnos a divulgar nuestra actividad, porque creemos que con información y con oportunidades para la formación es como mejor se puede escoger un futuro tanto de estudios como laboral. Hoy os vamos a hablar de la gestión segura de los residuos radiactivos y para ello contamos con tres ponentes que seguro que pueden satisfacer todas vuestras curiosidades. Va a empezar a hablarnos sobre gestión de residuos radiactivos Eva Noguero. Eva Noguero es directora del Centro de Almacenamiento del Cabril, en Córdoba, que es la instalación, la solución que tenemos en España para la gestión de los residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad. A continuación, Álvaro Rojo, jefe del Servicio de Comunicación y Formación del desmantelamiento de la central nuclear de José Cabrera, os contará por qué desmantelamos una central nuclear y cómo lo hacemos. Todo esto lo hace una empresa pública que es Enresa, que cumple un servicio público esencial, tanto con la gestión de residuos radiactivos como con el desmantelamiento de centrales nucleares, a la que yo, Teresa Palacio, también pertenezco y estoy en el Departamento de Comunicación. Para terminar esta panorámica que os queríamos dar, os teníamos que abrir un poco también el foco a cómo podéis formaros para trabajar en un ámbito tan específico como este. Esa visión la va a aportar Susana Falcón, que es responsable en protección radiológica, responsable de formación en protección radiológica y tecnología nuclear de CIEMAT. Para empezar, quería proyectaros y contaros un poco qué es Enresa. Enresa es una empresa pública, ya os he avanzado, que nos dedicamos a gestionar los residuos radiactivos que se generan en España, que por un lado está los residuos de alta actividad, que es el combustible gastado de las centrales nucleares, y por otro lado están los residuos radiactivos de baja, media y muy baja actividad, que son residuos generados también en centrales nucleares, pero también en hospitales, industrias y centros de investigación a lo largo de toda la geografía española. Teníamos pensado un vídeo que os dejaremos en las notas de la sesión para que lo podáis ver y podáis conocer un poco nuestros 35 años de historia y nuestros hitos más importantes. La clave de lo que os queremos transmitir hoy la he avanzado al principio. Por un lado está la información. Entendemos que a priori cuando alguien nos cuenta algo sobre gestión y almacenamiento de residuos radiactivos o de desmantelamiento de centrales nucleares, puede que no podáis visualizar, puede que no podáis haceros una idea, puede que no podáis ver vuestro futuro laboral encaminado en un campo tan específico como este, pero realmente es un campo en el que España está haciendo las cosas muy bien, somos referente internacional y es un campo abierto al trabajo en las próximas décadas y en la que, como veréis, estamos desarrollando proyectos muy interesantes. Esa información que os daremos por parte de Eva y Álvaro se completará con la parte de formación. Hay un amplio catálogo de cursos de especialización, másteres, que desde CIEMAT, en colaboración con nuestras instituciones del sector, se ponen en marcha para poder llegar a vosotros y que haya un relevo generacional que asegure que estas tareas y este servicio público tan importante como el que desarrolla Enresa se puede hacer con las mismas garantías de seguridad que se está haciendo hoy en día. Sin más, como no os puedo proyectar el vídeo, pero os lo vamos a dejar para que lo podáis ver, le cedo la palabra a mi compañera Eva Noguero, que os va a explicar la gestión de residuos de muy baja, baja y media actividad que se realiza en España. Gracias, Teresa. Bueno, yo voy a intentar ser lo más breve posible porque creo que lo más interesante después del desarrollo de las presentaciones que tenemos en la mesa es intentar aclarar vuestras dudas, vuestras inquietudes que puedan ir surgiendo tras nuestra exposición. Como bien decía Teresa, la gestión de los residuos radiactivos es un servicio público esencial y la instalación de Cabril juega un papel fundamental. Perdón. Sin problema. Perdón. Como decía, la instalación de Cabril juega un papel fundamental en el sistema nacional que hay implantado para gestionar los residuos de baja y media actividad. Esto es importante
La instalación de Cabril está diseñada específicamente para gestionar residuos de baja y media actividad. Y quizás la primera pregunta que podemos hacernos es ¿por qué es necesaria una instalación de estas características? Pues la respuesta es que sin una instalación de este tipo no podríamos abordar la gestión definitiva de los residuos radiactivos de media y baja que se generan en las instalaciones nucleares españolas, tanto en su fase de operación como de desmantelamiento. Pero tampoco podríamos gestionar los residuos que se producen en las más de 1000 instalaciones radiactivas que hay distribuidas por todo el territorio nacional. Pero es que además a mí me gusta añadir que una instalación como Cabril lo que aporta es una vigilancia, es un control continuo de este tipo de materiales. Por lo tanto, ¿se contribuye a qué? Se contribuye a proteger a las personas y al medio de riesgos como pueden ser el abandono o el uso indebido de estos residuos. Por contaros un poquito qué hacemos en la instalación, a mí me gusta siempre hacer algo de historia. Creo que es importante saber o conocer de dónde venimos y a dónde hemos llegado. Y ahí, bueno, pues un poco contaros que Cabril, como lugar de almacenamiento de residuos radiactivos, lo encontramos en el año 1961, cuando la Junta de Energía Nuclear, que por entonces era el organismo propietario de la finca donde se ubicaba la instalación, comienza a almacenar los primeros residuos en el interior de una antigua mina de uranio, la mina Beta. Años más tarde, la Junta lo que hace es construir 3 módulos, 3 naves industriales para continuar con el almacenamiento de estos tipos de residuos. Como comentaba Teresa, Enresa se crea en el año 84 como una empresa pública sin ánimo de lucro, pero la transferencia de la instalación de Cabril a Enresa no se produce hasta enero del 86. ¿Y qué se transfiere? Pues se transfiere las instalaciones que había, mina Beta, y esos módulos o naves industriales que construyó la Junta, los residuos que había almacenado en ellos y el personal que estaba trabajando en ese momento. Estamos hablando de en torno a 47 personas que la mayoría eran vigilantes de seguridad y guardas de finca. ¿Qué hace Enresa cuando llega y se hace cargo de la instalación? Pues lo primero es extraer los residuos que había en la mina Beta y trasladarlos hasta las naves industriales que construyó la Junta. Por aquel entonces, que ya existía el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo competente en materia de protección radiológica, consideró que aquella práctica no era adecuada. Enresa extrae los residuos, limpia la mina y la cierra. Pero el segundo de los trabajos, y es importante, es que comienzan a hacerse los estudios de caracterización del emplazamiento de los terrenos que requiere la normativa y empieza a trabajar en el diseño de una instalación de almacenamiento moderna que incorporase pues, los avances tecnológicos que había en aquel momento, tanto en gestión de residuos como en seguridad. Y todo ello de acuerdo a la estrategia que estaba marcada por el gobierno y que se recoge en el Plan General de Residuos Radiactivos. Y era la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento para los residuos de baja y media actividad, ya que nuestro país tenía un problema, que estos residuos se estaban almacenando en los diferentes centros productores. Por no aburriros mucho más, la instalación empieza a construirse en el año 90 y es en el año 92 cuando el Ministerio de Industria, previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, autoriza a Enresa a empezar a operar esa instalación. Pero Cabril es una instalación que está continuamente evolucionando. Y un ejemplo de los grandes cambios que pueden producirse es la instalación complementaria para residuos de muy baja actividad. A finales del 98, a finales del 98, hay un incidente que se produce en una industria de recuperación de metales en Andalucía,
en la que en su proceso donde se funde todo ese material venía mezclado una fuente de cesio. Eso produjo una cantidad enorme de residuos radiactivos, pero de contenido radiactivo muy bajo. En ese momento lo que se le encomienda a Enresa es que estudie una solución para este tipo de residuos, de forma que pudiesen ser gestionados de forma más sencilla, dado el bajo contenido radiactivo que tenía. ¿Y por qué? Pues porque se veía comprometida la capacidad de almacenamiento que teníamos construida en ese momento. Esta instalación se pone en marcha en el 2008 y continúa en la actualidad, funcionando y operando con residuos de muy baja. Eso en cuanto a lo que es nuestros antecedentes. ¿Qué es lo que hacemos en la instalación? Pues la función principal es el almacenamiento. Y el modelo de almacenamiento por el que ha actuado Enresa es el de aislar, confinar los residuos para llegar a garantizar la seguridad de trabajadores y del medio, y ello lo hace interponiendo barreras de ingeniería o barreras naturales. En la práctica, la mayoría de los residuos que recibimos en la instalación, hablo de residuos de baja y media, son residuos que vienen de centrales nucleares. Estos residuos vienen ya acondicionados, inmovilizados en unos bidones metálicos de 220 litros. ¿Qué hacemos en la instalación? Bueno, recepcionamos esos transportes con esos residuos y los introducimos en un contenedor de hormigón. Cuando la capacidad de ese contenedor está completa, el siguiente paso es inmovilizar los residuos en su interior. Y ese bloque compacto que está formado por residuos, por el mortero y por el contenedor, que nosotros llamamos unidad de almacenamiento, es nuestra primera barrera y es el elemento que vamos a trasladar hasta las estructuras de almacenamiento. Estructuras también construidas en hormigón armado. Ahora mismo, en la actualidad, para gestionar los residuos de baja y media actividad, tenemos 28 estructuras de almacenamiento, de las cuales 22 ya están completas. Estamos hablando que prácticamente algo más del 81% de capacidad del almacenamiento de residuos de baja y media actividad está ocupada. Es importante también que veáis cómo todo este proceso, desde que se recepciona el residuo hasta el que se almacena, son procesos que se hacen a distancia, desde la sala de control, a través de autómatas programables. ¿Y por qué? Pues la respuesta es sencilla, porque nuestra obligación es minimizar las dosis que pudiese recibir el personal. Esta es la situación de media y baja. ¿Qué pasa con los residuos de muy baja? Bueno, pues como os comentaba, la gestión es mucho más sencilla. Estamos hablando de residuos que la mayoría vienen del desmantelamiento de instalaciones. Escombros, material metálico, bueno, de esto os contará Álvaro mucho mejor los residuos que se generan en un desmantelamiento. Como decía, tienen un bajo contenido radiactivo y la gestión es muy sencillita. Se van a depositar directamente en las estructuras de almacenamiento. Estructuras que son vasos que se han excavado aprovechando la orografía del terreno e impermeabilizándolo a través de arcillas, láminas impermeabilizantes, etc. Los residuos se depositan y se rellenan los huecos que quedan entre ellos simplemente para dar estabilidad al conjunto. Si para el caso de media y baja teníamos 28 estructuras de almacenamiento, para muy baja tenemos autorizada ahora mismo la construcción de 4 estructuras de almacenamiento. 2 de ellas las tenemos ya construidas y el resto se irán haciendo conforme se vaya necesitando. Hemos hablado del pasado, del presente, nos queda el futuro. ¿Cuál es el futuro de la instalación? Pues el futuro de la instalación está ligado al desmantelamiento de las centrales nucleares, porque hay que retirar todos los residuos que se generan en esa fase. ¿Y qué pasa cuando hagamos eso? Pues tocará la clausura de Cabril. Y para ello lo que tendremos que hacer es, aparte de desmantelar los edificios que hay,
cubriremos todas las estructuras de almacenamiento con una cobertura definitiva. Cobertura en cuyo diseño ya estamos trabajando. Y prácticamente, para que os hagáis una idea, pues va a costar de capas alternas, de materiales drenantes, impermeabilizantes, para terminar con tierra vegetal y con vegetación autóctona. ¿Qué función tiene esa cobertura? Dos. Una de ellas, integrar el emplazamiento en el paisaje. Pero la segunda y más importante es seguir confinando, seguir manteniendo el aislamiento de los residuos. Y a partir de ahí, pues habrá que definir un periodo de vigilancia. Hay que seguir vigilando esos residuos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la actividad que hay almacenada decaiga hasta los niveles radiológicos que tiene el fondo natural. Ese periodo estamos hablando de 300 años. Hay trabajo para vigilar. Pero lo que sí quería llamar vuestra un poquito la atención es que la instalación del Cabril no es solo almacenamiento, tratamiento de residuos. Todo esto va acompañado de unos procesos de apoyo tan importantes como la operación. Hay que vigilar la dosimetría o hay que hacer un control radiológico del personal. Hay que vigilar las condiciones radiológicas de la instalación, para lo cual existen sistemas específicos que en continuo te están dando esa información. Hay que vigilar el impacto de la instalación en el entorno. Hay definido un plan de vigilancia radiológica que ahora mismo el que tenemos aprobado por el Consejo, pues contempla la toma de más de 1000 muestras al año. Muestras de suelo, aire, agua subterránea, aguas superficiales, vegetación, que son analizados en laboratorios externos, no por falta de capacidades en el centro, sino porque hay que hacer laboratorios externos independientes. Llevamos 30 años haciendo este programa y los resultados ponen de manifiesto que las condiciones radiológicas del entorno no se están alterando con el funcionamiento de la instalación. Hay programas de vigilancia del emplazamiento, hay que hacer un seguimiento de los niveles freáticos, de las características. Hay laboratorios, porque hay que comprobar que los residuos que recibimos cumplen con las características que se les exige para ser almacenados. En definitiva, como veis, las actividades que se realizan en el centro son muchas y muy variadas. Y por lo tanto, los perfiles que se necesitan para trabajar en nuestro centro también son variados. Hay químicos, hay ingenieros, hay médicos, hay periodistas, porque para nosotros la parte de información a la sociedad de la gestión que hacemos también es importante, es muy importante. Y luego, pues hay también ciclos formativos. Los ciclos formativos, prácticamente el 60% de la plantilla son operarios. Por lo tanto, se le está requiriendo ciclo formativo superior, medio, depende de la categoría profesional, en las ramas de electricidad, instrumentación, mecánico, laboratorio, etcétera, etcétera. Os decía que la instalación está continuamente evolucionando, bien para mejorar los procesos que hay o bueno, para dar solución a nuevas necesidades que están surgiendo, como la que hemos comentado con la instalación complementaria de muy baja. Pues los perfiles profesionales también han ido evolucionando. Cuando Enresa se hace cargo de la instalación, os comentaba, del orden de 47 personas y la mayoría de ellas vigilantes o guardas de finca. En los primeros años, el personal titulado apenas rozaba el 10%. Hoy por hoy, ese porcentaje está ya en el 27%. Y os aseguro que se va a incrementar. Porque los requerimientos de formación y de cualificación al personal van evolucionando y van siendo también más restrictivos. En definitiva, no quiero cansaros más, pero sí me gustaría un poco llamar vuestra atención sobre cómo la instalación de Cabril es un claro ejemplo de que la ciencia, la tecnología, la ingeniería han hecho posible que España cuente con una instalación
que ha supuesto una solución a un problema que tenía nuestro país y por lo tanto la sociedad también lo tenía, que era la gestión de los residuos de baja y media actividad. Pero no solo eso, es que todas estas disciplinas han contribuido a que hoy por hoy tanto el modelo de gestión que tiene implantado Enresa como la propia instalación sea considerada a nivel internacional como un referente, algo del que, bueno, creo que debemos sentirnos orgullosos. Por eso, y para terminar, me gustaría animaros a que visitéis las instalaciones, porque podréis comprobar de primera mano pues toda la gestión que os estoy contando. Podréis verla cómo la realizamos en el centro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. A los que nos estáis siguiendo en streaming, deciros que cualquier pregunta que queráis realizar, tanto a Eva como al resto de los ponentes, podéis hacerla vía redes sociales utilizando el hashtag FeriaSTEM y estaremos encantados de responderoslas. Tras esta panorámica tan completa que nos ha dado Eva sobre la gestión de los residuos radiactivos y sobre esa instalación de la que, como dice, nos tenemos que sentir orgullosos, que es el Cabril, que si no me equivoco este año además cumple 30 años de actividad y de la que solo hemos oído hablar bien porque la experiencia certifica su buen funcionamiento, pues vamos a pasar a otro campo en el que, pese a que estamos, como quien dice, empezando con el desmantelamiento de las centrales nucleares, en España tenemos cierta experiencia. Hemos desmantelado reactores de investigación, hemos desmantelado a un nivel parcial una central nuclear Vandellós 1 en Tarragona y estamos terminando el primer desmantelamiento total e inmediato de la central nuclear José Cabrera en Guadalajara. Para hablarnos un poco del proceso de desmantelamiento y de otro campo también abierto a la ciencia en el que varios perfiles de ingeniería y de otras ramas de ciencia tienen cabida, nos acompaña Álvaro Rojo, nuestro jefe de servicio de comunicación y formación del proceso de desmantelamiento de José Cabrera, al que os dejo con él y que también podéis hacernos preguntas por redes sociales. Muchas gracias, Teresa, y buenas tardes a todos. Voy a quitarme la mascarilla, que seguramente que me entenderéis mejor. Un placer, gracias a los que estáis aquí presentes y gracias a todos los que nos seguís y nos seguís por las cámaras a través de la conexión de streaming. Es un placer y gracias a la directiva de AEMENER por contar con Enresa y por participar de esta primera feria que deseamos no sea la última, ni mucho menos, y seguramente que sea el comienzo de una trayectoria exitosa, porque la ciencia, como digo yo, cambia la vida y la ciencia es importante para el futuro y para el desarrollo de toda sociedad. Bueno, ya lo ha dicho mi compañera Eva, lo ha dicho perfectamente, lo ha comentado quiénes somos. Enresa, lo ha dicho también Teresa, somos la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, somos la empresa encargada de la gestión de todos los residuos radiactivos que se generan en nuestro país. Pues residuos radiactivos, como comentaba Eva Teresa, pues proceden de la medicina nuclear, proceden de la industria. Muchos de vosotros que seguramente hayáis ido a comprar papel, folios, y os habéis dicho, oye, yo quiero un folio de este gramaje, de este otro gramaje más pequeño, más mayor. La maquinita de la industria que mide ese gramaje es un pequeño componente radioactivo y cuando se acaba su vida útil, nuestra empresa Enresa debe de gestionar y debe de enviar al centro de almacenamiento que mi compañera y amiga Eva gestiona en las instalaciones de Córdoba del Cabril. Bueno, pues de todo eso nos encargamos en Enresa y además también, y no es pecata minuta, de desmantelar centrales nucleares, que suena así un poquito como cómo se desmantela una instalación nuclear. Pues bueno, yo en un breve periodo de tiempo os voy a contar aproximadamente cómo ejecutamos un desmantelamiento de una central nuclear. ¿Por qué desmantelamos una instalación nuclear? Os preguntaréis, ¿por qué se desmantelan las centrales? Bueno, pues las centrales nucleares tienen su vida útil, tienen su ciclo operativo, se construyen, generan energía y luego, finalizada esa vida, pues se desconectan de la red y hay que desmantelarlas. Lo que hacemos desmantelando una central nuclear es finalizar de una forma segura la etapa de funcionamiento de esa instalación que ha estado durante un periodo de tiempo generando energía. Además, también lo que hacemos es gestionar adecuadamente, vamos a desmantelar y vamos a producir materiales. Siempre decimos en desmantelamiento que una central nuclear se construye para generar energía y cuando la estamos desmantelando empieza a generar kilogramos. Pasa de generar kilovatios y megavatios a generar kilogramos de material. Por lo que hacemos desmantelando es gestionar de una forma segura esos materiales que producimos en el proceso de desmantelamiento y que enviamos a nuestro centro de almacenamiento del Cabril.
somos un cliente, me atrevo a decir un poco estrella, ¿no? Porque mandamos bastante, ¿no? Mandamos a nuestro centro de almacenamiento del Cabril. Y también, obviamente, pues tenemos nuestra componente de medioambiental, porque nuestros proyectos de desmantelamiento no dejan de ser una solución ambiental a la gestión segura de los residuos radiactivos que se producen en las instalaciones nucleares. Por tanto, con ese objetivo triple nos quedamos. Finalizamos de una forma segura el ciclo de vida de una central nuclear, gestionamos adecuadamente los materiales que se producen y obviamente también pues, actuamos de una forma responsable con el medio ambiente. ¿Qué hace falta para desmantelar una central nuclear? Pues obviamente hace falta un proyecto de ingeniería. Y estamos en la feria de las carreras STEM, pues obviamente la ingeniería es fundamental. Si no hay un proyecto de ingeniería, no se puede desmantelar una central nuclear. Con lo cual, para ello, os animo a todos vosotros a que nos dejéis de formar y a preparar en este tipo de carreras técnicas, si tenéis la vocación para ello, por supuesto, porque como yo siempre digo también, uno tiene que estudiar lo que quiere y lo que le gusta. Tampoco hay que forzar a nadie. Si uno tiene vocación, debe de hacer lo que esa persona está capacitada y quiere hacer para ello. Un proyecto de ingeniería es fundamental, es clave, es uno de los 3 pilares básicos para desmantelar una central nuclear. Obviamente también tenemos que tener una organización, una empresa, en este caso Enresa, que es la Empresa Nacional de Residuos, que está capacitada técnicamente y humanamente para acometer esos proyectos de desmantelamiento, que no dejan de ser proyectos con una cierta complejidad. Y obviamente también existen anexas una serie de actuaciones complementarias, de políticas complementarias que son muy importantes. Y son muy importantes la formación, estar formados y cualificados adecuadamente para poder desarrollar perfectamente ese gran proyecto de ingeniería. Y, lógicamente, tenemos que también comunicarlo bien, porque como todos sabemos, todo proyecto que lleva anexa la palabra nuclear pues no está exento de cierta controversia, qué mejor que explicar claramente qué es lo que vamos a hacer en nuestras actuaciones de desmantelamiento de instalaciones nucleares. Como bien decía también Eva, es un sector muy regulado, es un sector el que tenemos siempre al lado a nuestro organismo regulador en España, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, con lo cual también los requerimientos formativos del personal que está involucrado y estamos involucrados en proyectos de desmantelamiento de centrales nucleares en España, pues cada vez son más exigentes, con lo cual la formación, como no podría ser de otra manera, es cada vez más exigentes. Una buena cualificación, como os decía, es indispensable para poder participar y acometer este tipo de residuos, porque como os decía al principio, este tipo de carreras, este tipo de estudios, los estudios STEM, son estudios que facultan a las personas que los estudian, a los estudiantes, a transformar la sociedad. Así de claro, dan una serie de cualidades, una serie de skills, una serie de capacitaciones que ayuda a poder acometer proyectos complejos y a poder hacer proyectos transformadores. Y un desmantelamiento de una central nuclear, me atrevo a decir que es un proyecto, no deja de ser un proyecto novedoso, un proyecto único y un proceso también transformador. ¿Y en qué consiste un proyecto de desmantelamiento de una central? No sé si podemos ver, Teresa, un vídeo. No tenemos, bueno, el streaming no lo tenemos disponible, pero bueno, un proyecto de desmantelamiento de una central nuclear, para nosotros, para Enresa, no es una simple demolición. Porque cuando viene desmantelamiento, central, instalación, se nos viene a la cabeza una demolición. Bueno, pues es algo va más allá. Es un proceso industrial en el que partimos nosotros de una materia prima, en este caso. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Una central nuclear que ha parado, que ha cesado su actividad. A esa central nuclear le aplicamos un proceso de transformación, un proceso bastante reglado y muy procedimentado, que nos permite obtener 2 productos resultantes. En este caso, un terreno totalmente liberado desde el punto de vista radiológico y una cantidad de materiales que tenemos que gestionar adecuadamente para poder enviar a sus gestores correspondientes. Los residuos radiactivos a nuestro centro de almacenamiento del Cabril y materiales convencionales pues, a los centros de recuperación. No todos los materiales que proceden de una central nuclear de desmantelamiento son radiactivos, están contaminados, etcétera, etcétera. Por centrar la atención en nuestro caso de Zorita, de la central nuclear José Cabrera, vamos a gestionar en torno a 140.000 toneladas de materiales y en torno a únicamente entre el 10-15% van a ser residuos radiactivos, con lo cual la inmensa mayoría, sobre todo escombros procedentes de la demolición convencional de los edificios, pues son materiales totalmente convencionales. Para desmantelar una central nuclear lo que tenemos que hacer previamente es conocer todas las características de todos los sistemas y componentes de la central, desde el punto de vista químico, físico y especialmente radiológico. Después lo que tenemos que hacer es desmontar las partes radiológicas y las partes convencionales, imaginamos, estamos viendo esta preciosa sala, lo que hemos hecho es primeramente
desmantelar pues, lo que son las mesas, las sillas, todos los equipos y componentes. Y una vez que tenemos la habitación perfectamente vacía, tenemos que también verificar y comprobar que tanto las paredes y los suelos de ese edificio que ha albergado, en el caso de los edificios radiológicos, componentes radiológicos, tenemos que demostrar que ese edificio está totalmente liberado de cualquier tipo de implicación radiológica. Una vez que lo hacemos, podemos proceder a su demolición convencional y después aplicar un plan de restauración que deje los terrenos pues, de la forma más parecida posible desde el punto de vista radiológico como estaban esos terrenos en la etapa previa a la construcción de la central. Lo que hacemos en RESA, porque muchas visitas nos preguntan cuando acabamos un proyecto, ¿qué va a haber después en esos terrenos cuando hemos desmantelado las centrales? Ese no es nuestro negociado. Nosotros, como empresa de servicio público, de servicio a la sociedad, lo que hacemos es acometer nuestro mandato de desmantelamiento de la central nuclear y después devolver la titularidad a su propietaria para que destine los terrenos a lo que ellos consideren de acuerdo a sus intereses comerciales. Pero como os decía, es un proyecto complejo, es un proyecto muy técnico, es un proyecto multidisciplinar. Por cierto, nuestro director de central estudió en esta escuela, en la Escuela de Minas, es ingeniero de minas, con lo cual os podéis dar una idea de la magnitud, de amplitud de espectro que tiene un desmantelamiento de una central nuclear. Como digo yo, zapatero a tus zapatos. En la parte técnica está muy técnicamente cubierta, la parte comunicativa también lo está cubierta. Tenemos desde biólogos, tenemos desde ingenieros industriales, son la inmensa mayoría de compañeros los que trabajan en el proyecto de desmantelamiento. Tenemos también periodistas. Es un proyecto muy amplio que abarca un amplio espectro. Pero como os decía, dentro de esos tres pilares que son necesarios para acometer un proyecto de desmantelamiento, un proyecto de ingeniería, una empresa capacitada como Enresa y una serie de políticas complementarias, está la comunicación, que es importante, porque un proyecto técnico de esa envergadura, si no se comunica bien y sobre todo cuando lleva anexa la palabra nuclear, que ya sabemos que socialmente pues, tiene sus controversias, pues hay que comunicar claramente lo que estamos haciendo. Hay que hacer una buena información, una buena comunicación para lograr la aceptación social de los proyectos a los que nos estamos dirigiendo y lo que estamos haciendo en cada momento. De hecho, nosotros nos guiamos por un documento que es el Plan General de Residuos Radiactivos, que en una de sus páginas, en su página 89, hace referencia a la importancia que tiene la comunicación a la hora de ejecutar los proyectos de desmantelamiento. ¿De acuerdo? Por tanto, no es algo baladí, no es algo que nos apetezca comunicarlo. Es que aparte de que nos guste, queremos hacerlo, también por mandato de nuestra documentación nos lo indican así. Por ello decimos siempre que la transparencia es clave a la hora de acometer un desmantelamiento de una instalación nuclear. Eva os invitaba a visitar el Cabril y yo os invito también a todos los que estáis presentes, tanto aquí como a través de la emisión streaming, a visitar el desmantelamiento de nuestras instalaciones, porque sin duda os va a llevar bastante la atención. Sabemos que es clave abrir las puertas, que la gente vea, pregunta, conozca qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, con qué grado de seguridad ejecutamos. Por eso nuestra política de visitas es un leitmotiv que hemos llevado a cabo siempre, tanto en nuestra instalación del Cabril como en el resto de proyectos que hemos acometido. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de informar, de aclarar y de formar. Cuanto más se sepa de lo que estamos haciendo, mejor irá a nuestros proyectos de desmantelamiento. Porque nosotros cuando llegamos a un entorno, además las centrales nucleares, que suelen estar en zonas bastante a veces aisladas, pues llegan Resa y encuentras pues una actitud a veces de duda, es decir, ¿qué van a hacer estos aquí? Con una cara como la cara esta blanca de Scream, que es una cara rara de susto, ya sabéis que dicen, ¿qué pasa aquí? Entonces, claro, qué mejor que esas preguntas que surgen tanto del entorno más inmediato, de los medios de comunicación, de los propios trabajadores de la central, pues las resuelvas inmediatamente y con total honestidad, sin ampliar y sin recortar. Obviamente con franqueza, contando lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué recursos vas a necesitar y de esa forma pues puedes disolver y solucionar cualquier tipo de duda que pueda haber a la hora de llegar y de aterrizar allí para cometer un proyecto de desmantelamiento. Un proyecto que requiere, como os decía, de esa comunicación y requiere también de profesionales de la comunicación que estén allí adosados. Yo soy periodista, yo no soy ingeniero. Yo ya os lo digo, pero es verdad que llevo muchos años trabajando al lado de grandes profesionales de la ingeniería y es fundamental empaparte claramente del gran proyecto que están ejecutando y que estamos ejecutando en el caso de Zorita. De esta forma es como mejor comunicas, obviamente, sabiendo lo que estás haciendo y sabiendo la materia prima que estás manejando. Por eso siempre surge también esa dicotomía a veces entre ingenieros y comunicadores, porque el rigor y la claridad, porque no es fácil hacer llegar a la ciudadanía de una forma clara, sin perder el rigor,
los puntos clave de un proyecto de desmantelamiento de estas características y saber tocar en la tecla de que ese proceso, que es un proyecto complejo, lo puedes transmitir de una forma clara al resto de la sociedad. Por eso yo os animo a que pues eso, podáis bucear y ahondar más en el apasionante mundo, me atrevo a decir, de la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de centrales nucleares, porque estar tan en contacto con disciplinas a veces tan diferentes, pero que al final convergen todas en un proyecto común, como es acometer el proyecto con garantías de seguridad, es bastante interesante. Y únicamente, no quiero tampoco extenderme mucho porque quiero dar la palabra a Susana Falcón, que nos hablará también de la importancia de la formación en un proyecto de estas características. He resumido bastante, teníamos un vídeo bastante visual e ilustrativo, pero os animo a que visitéis la página web de Enresa y los enlaces a través de las plataformas de la feria que podéis visitar y consultar, donde podéis ver un vídeo resumen del proyecto de desmantelamiento, porque entenderéis muy bien la envergadura de este proyecto y qué pasos principales acometemos. Únicamente para terminar, os invito a unas conclusiones básicas que siempre digo en todas mis intervenciones. Que estéis siempre preparados y formados, tanto para acometer un proyecto de desmantelamiento como para todo en vuestra vida. Que seáis transparentes a la hora de comunicar, si llegáis a trabajar en la comunicación en proyectos de desmantelamiento o en cualquier otro ámbito empresarial de comunicación, que seáis claros siempre en todo lo que transmitáis e informéis, sobre todo ser muy sinceros, muy cercanos y muy honestos, porque eso, la honestidad y la cercanía, la transparencia, tanto en desmantelamiento, gestión de residuos como en todo en la vida, os abrirá puertas, de verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Antes de seguir y pasar después de esta información de la parte de gestión de residuos y desmantelamiento, os quería contar una anécdota que resume un poco muy bien esta parte que han explicado Eva y Álvaro. Yo antes, ejerciendo también como periodista en su día en la agencia EFE, fui al Organismo Internacional de la Energía Atómica y nos dijeron, íbamos a hacer un reportaje sobre desmantelamientos, que era algo que no se estilaba nada aquí en España. Y ellos me abrieron mucho los ojos y dijeron que España estaba en muy buena situación para poder desmantelar porque tenía 3 patas que no os creáis que tienen todos los países. Una pata era una empresa experta, que es Enresa, os la hemos presentado, a estas alturas de la mesa ya sabéis quiénes somos. Otra es un sitio donde llevar los residuos. No todos los países cuentan con un Cabril, el Cabril es nuestra joya y como tal lo cuidamos y a veces decimos que mimamos los residuos, porque es tal el nivel de cuidado y de detalle que tenemos que ya es casi mimo. Y otra parte es que contamos con la financiación, porque alguna pregunta que ya está llegando es, ¿y esto quién lo paga? Es muy importante. Es una de los grandes patas que a veces nos falta saber. Hay gente que cree que esto se paga con los presupuestos generales del Estado. No. Aquí, bajo el principio de quien contamina paga, Enresa recauda por anticipado el dinero necesario para gestionar los residuos y para proceder al desmantelamiento de las centrales nucleares para que cuando llegue el momento esto se pueda acometer con las garantías que aporta el conocimiento y la experiencia de una empresa pública. Luego nos podremos extender en este tema, pero creo que recoge un poco una inquietud que suele saber, después de haberos contado todo esto, el quién lo paga, pues esto es un dinero que se recauda por anticipado y tenemos un fondo para financiar todas las actividades que vienen en el Plan General de Residuos Radiactivos que os dijo Álvaro, y esto es otra de las cosas que nos han diferenciado a nivel internacional. Y ahora, sin más, vamos a la otra pata importante que seguro que a muchos de vosotros os interesa. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo formar? ¿Qué opciones existen en la actualidad? ¿Y por dónde se prevé que vayan las opciones de futuro para poder trabajar en un campo como este? Para esto nos acompaña Susana Falcón, que ya te cedo la palabra. Susana. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por habernos invitado. Yo trabajo en CIEMAT, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, también en este caso el Ministerio de Ciencia e Innovación, pero trabajamos en continuo y muy
conjuntamente con Enresa, ¿vale? Por eso estoy hoy aquí. De hecho, bueno, CIEMAT actualmente es lo que antiguamente era la Junta de Energía Nuclear y, como ha comentado ella, bueno, pues todo estaba en CIEMAT, en la Junta, y a partir de ahí nos fuimos separando. CIEMAT sigue contando con una unidad de formación en la que, bueno, históricamente hemos aglutinado toda la formación que tenía que ver con protección radiológica y tecnología nuclear. Os habéis dado cuenta que os han contado la gestión segura de los residuos radiactivos y realmente el apasionante mundo de los residuos, pero perdonad que os diga, pero apasionantes en general todo el trabajo con radiaciones, con radiactividad, con la creación también de centrales, con la utilización cada vez mayor de aplicaciones de esta tecnología nuclear que hemos ido generando y que vamos a seguir generando. Digamos que los residuos es el último eslabón ya, ¿no? Cuando ya estamos, bueno, se define residuo como aquello para lo que no se tiene previsto ningún uso actual, que no definitivo, pero bueno, pues la tecnología nuclear está ahí. Entonces, bueno, pues la formación a mí me parece un tema muy apasionante en todo lo que tiene que ver con radiaciones, con radiactividad, con nueva tecnología y esta es una pata más, ¿vale? Los residuos es la última pata, pero no quiero dejar de hablaros un poco de todo, de cómo podemos llegar aquí. O sea, la idea principal de estas charlas, ¿no? De esta feria es que os decidáis por qué tipo de carreras para poder trabajar en un mundo u otro. Es cierto que nuestro sector de las radiaciones y la radiactividad, pues es el gran desconocido, o por lo menos hemos estado como muy ocultos, ¿no? Pero las aplicaciones de la tecnología nuclear y de las radiaciones son enormes y vivimos rodeados de ellas. Como os ha contado Álvaro, no es solamente la producción de energía eléctrica, y os ha dicho también, por ejemplo, una fábrica para papel, ¿vale? Para cortar papel, pues de esas hay bastantes empresas radiactivas en el país. La otra gran pata del uso de las radiaciones es la medicina nuclear, la radioterapia, pero también la fabricación de radiofármacos, de las que todos necesitamos y tenemos que vivir con ellos. Esos son, bueno, pues luego los residuos de media y baja que salen de toda esa parte hospitalaria, también terminan en el Cabril. ¿Vale? Pero tenemos un montón de aplicaciones más, medioambientales, restauración de obras de arte, en agroalimentación y bueno, la industria es enorme, todo lo que se está utilizando, aceleradores, o sea que realmente es un mundo apasionante. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, pues todo esto lo llamamos más bien tecnología nuclear y dentro de la tecnología nuclear tenemos, como decimos, pues la construcción de centrales eléctricas y por tanto, pero no solo en la central eléctrica que ya os ha contado Álvaro cómo desmantelarla, ¿no? Muchas veces para la gente joven, yo me encuentro dando muchos cursos de formación a gente joven que dice, bueno, es que yo no quiero destruir, yo quiero construir. Bueno, pues la vida es muy larga, ¿vale? Entonces empezarás construyendo cosas y terminarás cerrándolas, ¿vale? O destruyéndolas. Entonces, para todo ello, obviamente, se necesitan muchos ingenieros, muchos físicos, muchos químicos, muchos biólogos. Realmente, nuestro campo, nuestro sector es multidisciplinar. Realmente tienen cabida un montón de grados, un montón de distintas titulaciones y todos terminamos trabajando de un modo u otro en este sector, con radiaciones, con radiactividad, ¿vale? Ya sea, como os digo, en generación de electricidad, en restauración de obras de arte, en radiactividad ambiental, hay que vigilar todo lo que tenemos, pero también hay que vigilar lo que se vierte a la alcantarilla de Madrid, que sale de los grandes hospitales, es decir, que esto es un mundo muy amplio, ¿vale? Y luego, además de la tecnología que es construir todo esto o desmantelarlo o luego llevarlo a los residuos, hay una pata importante también dentro de esta tecnología que es el combustible nuclear, ¿vale? El combustible nuclear es otro tema importante en nuestra energía, que luego al final va a dar también lugar a un residuo de alta actividad bueno, pues que se gestionará de otro modo. Y luego la tercera pata que yo digo, paso un poco a la siguiente, es la protección radiológica. La protección radiológica
No, la anterior. La protección radiológica es todo lo que acompaña a toda esta tecnología nuclear, que es la disciplina científico-técnica, cuyo objetivo es utilizar las radiaciones con un riesgo aceptable, tanto para los individuos que están manejando estas instalaciones o estas radiaciones, para la población, las generaciones futuras y el medio ambiente. Y la protección radiológica es un campo enorme que da apoyo a tanto la gestión de residuos, el desmantelamiento, un hospital, el personal, el radiólogo, el médico de medicina nuclear y todos los que trabajamos con radiaciones. Nosotros en CIEMAT tenemos una unidad de formación, como digo, damos formación específica en radiaciones desde el nivel más bajo, de un nivel FP, FP2, hasta ingenieros nucleares a todos los niveles, todos los sectores, ingenieros, médicos, enfermeras, unidad militar de emergencia, policías, guardias civiles. Es que las radiaciones están en todas partes y lo más importante es estar bien formado. Y para ello, bueno, pues España cuenta, como decía Teresa, somos de los países que tenemos formación específica desde hace más de 50 años, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un punto importante, está muy ordenada y muy clasificada y a priori no lo parece, ¿no? Pero siempre se llega. Entonces, ¿cómo llegáis? ¿Qué itinerarios serían los más acordes? Pasa a la siguiente, exactamente. Pues primero sería la educación, ¿vale? Llamamos educación a todo lo que tiene que ver con titulaciones académicas universitarias. Bueno, universitarias o formaciones profesionales de grado superior, que también hay bastantes, sobre todo también en el lado médico, ¿vale? Técnicos de rayos, de medicina nuclear, de radioterapia, o también otro tipo de profesionales de grado superior, como decía Eva, para temas técnicos. Nosotros trabajamos en CIEMAT también pues, con la gran máquina de fusión o con aceleradores, donde también necesitamos un montón de otras pequeñas titulaciones en el sentido de que no son grados, pero son igual de importantes y de igual de satisfactorios a la hora de trabajar. Entonces, lo primero sería la educación principal, ¿vale? Lo que es académico. Para trabajar en nuestro sector, pues la verdad es que, como os decía, es multidisciplinar, tienen cabida todas las titulaciones, absolutamente todas, ¿vale? Eso ya lo que a vosotros más os guste, pero como decía Álvaro, lo más importante es trabajar. Primero, formarse en lo que a uno más le gusta, que luego ya se especializará. Que siempre hay tiempo para especializarse. Tenemos una gama luego de másteres bastante importantes que podemos especializar a un químico, a un físico, a un ingeniero de minas, un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico, pero también a un biólogo y a un médico. Yo he tenido en las aulas luego formándose, obviamente hay ciertas asignaturas que cuestan más, pero a todo se llega. Hemos tenido biólogos que han hecho el máster de ingeniería nuclear, que al final han terminado unas oposiciones y son inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear. Y era un biólogo o eran médicos, porque todo hay que inspeccionarlo y de todo hay que saber. Entonces, el primer consejo es elegir el grado que más os guste, el que más cómodo sintáis. Con radiaciones trabajan mucho químicos, la radioquímica es fundamental, dentro de una central, pero también en el desmantelamiento y en el residuo radioactivo es muy importante la radioquímica. Físicos nucleares en todas las escalas, en todos los procesos, investigación. Nosotros como centro de investigación estamos abiertos con becas, con contratos para investigación en todo lo que tiene que ver con todo tipo de estos, pero también para investigar en residuos de alta actividad, donde la investigación europea es muy importante para llegar al futuro de qué es lo que vamos, qué es la decisión final que vamos a tomar, etcétera. Es decir, que físicos, químicos, ingenieros, como digo, o médicos, ¿vale? Porque un médico especialista en medicina nuclear o en radioterapia, bueno, pues muy importante. Una parte importante que a lo mejor no os habéis pensado es que en los hospitales están los grupos de los radiofísicos hospitalarios. Tienen que controlar todo lo que emite radiaciones dentro del hospital, ¿vale? Entonces los servicios de protección radiológica están pues, liderados por radiofísicos hospitalarios, que por supuesto tienes también que pasar una pequeña prueba. También se puede acceder físico, químico, ingeniero y luego te presentas al examen para ser radiofísico hospitalario y luego ya haces una residencia de 3 años dentro del hospital para poder trabajar de esto. Luego, digamos que el inicio puede ser el que queráis. Lo más importante después es la especialización, ¿vale? ¿Cómo podemos especializarnos en España? Bueno, pues en España nos estamos especializando a través de másteres,
doctorados, cursos de posgrado en temas concretos, cursos de licencia del Consejo de Seguridad Nuclear, etcétera, ¿vale? Es decir, ahí ya empezar un grado en el que más os guste y a la hora de, si queréis especializaros, supongo que cada una de las universidades tiene una oferta de másteres importantes, pero también es importante que si tenéis una idea clara, yo, por ejemplo, personalmente tenía una idea en mente ya desde hace 30 años que quería dedicarme a esto, entonces busqué el máster específico que me habilitara para esto. Eso ya cada uno pues va buscando un poco sus líneas más afines de qué es lo que más le gusta, ¿vale? Y luego es el trabajo. El trabajo, hoy por hoy, hay mucho trabajo. ¿Por qué tenemos mucho trabajo? Porque cada vez hay menos gente que estudie este tipo de carreras y cada vez el mundo tecnológico es más amplio y cada vez más. Además de trabajar en CIEMAT, en el grupo de formación, actualmente soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Nucleares, WIN España, y estamos, formamos parte de WIN Global, que es la organización internacional, y estamos metidos con ellos e incluso con el Organismo Internacional de Energía Atómica en buscar intercambios, prácticas en empresas internacionales, empresas del sector francés, donde era, por ejemplo, la energía nuclear es muy amplio, en el que se necesita muchos estudiantes para hacer los proyectos fin de grado, fin de máster, que no tienen. Por tanto, está abierto a estudiantes españoles, por supuesto, a estudiantes de toda Europa. Luego, es un campo, yo creo que apasionante, en el que os podéis formar desde, como os digo, a cualquier nivel, ¿vale? Energético, aplicaciones, desmantelamiento, residuos y todo esto. Luego hay ciertos tipos de trabajo, como os ponía yo ahí, cursos de licencia, en el que el Consejo de Seguridad Nuclear, como ha dicho Álvaro, todo nuestro sector, cierto trabajo está regulado, pide o exige un cierto tipo de licencias para poder trabajar. ¿Vale? Pues expertos en protección radiológica, supervisores, operadores de instalaciones radiactivas, son cursos específicos, pueden ser de una semana, 2 semanas, 3 semanas, 6 meses, 1 año. Ya dependerá del grado de responsabilidad en la instalación radiactiva o nuclear que se vaya a utilizar, ¿vale? Entonces, digamos que, como os digo, yo creo que de esto hay mucho trabajo por delante. Las prácticas, es muy importante, tenemos muchos intercambios a la hora de hacer los proyectos fin de máster, fin de grado, ¿vale? Con prácticas, ahora hay todas las universidades tienen los intercambios con Erasmus o con Estados Unidos en este campo y por supuesto nosotros también recibimos en CIEMAT, en el centro de investigación para hacer prácticas, para hacer los proyectos fin de grado, etcétera, cualquier estudiante europeo e incluso de las universidades españolas. Entonces, como os decía, lo más importante es luego si os queréis especializar en estos temas. Os presento aquí 2 catálogos que tenemos completamente renovados de este año, que son catálogos de máster nucleares y catálogo de másteres de formación energética con intensificación nuclear. Es decir, no solamente es nuclear, sino que es para todas las energías y una parte importante de nuclear. ¿Vale? Independientemente, esto ya sería lo bueno de la enseñanza actual, esto de los grados, es que tú puedes hacer tu grado y luego tu máster lo puedes hacer en lo que quieras, en la universidad que quieras, ¿vale? Entonces, primero tienes la base y luego eliges la especialización que más te apetezca, la que más te vaya a tu perfil o lo que hayas ido aprendiendo y pues te matriculas del máster en cuestión. Estos catálogos concretos los hemos desarrollado dentro de CEIDEN. CEIDEN es la Plataforma Nacional de Fisión Nuclear, es una plataforma en la que engloba a las empresas del sector nuclear, pero también a organismos, centros de formación, universidades, en el que participa también la Politécnica, ¿vale? En CEIDEN, y tenemos un grupo de formación, y en este grupo de formación, pues, donde hemos estipulado, pues bueno, o reorganizado este catálogo de másteres que puede ser como más fácil si alguien quiere localizar.
Por el contrario, también tenemos en CIEMAT o en empresas del sector en España un montón de otro tipo de cursos de posgrado o de especialización, ¿vale? Como os decía. Entonces, concretamente con Enresa llevamos trabajando, como habéis visto, pues, bueno, pues más de 30, bueno, de hecho éramos Enresa, ¿vale? Hasta que se disgregó, y trabajamos de siempre con ellos en colaboración. Nuestros cursos, el profesorado son parte de Enresa, y llevamos 31 ediciones del curso de gestión de residuos radiactivos. Es un curso fantástico, forma parte también del máster de ingeniería nuclear que tiene la Politécnica de Madrid, pero además es un curso independiente, abierto a cualquier profesional o alumno de otras universidades, para tener un recorrido de lo que es la gestión de los residuos, porque la gestión de los residuos, que os ha explicado Eva, realmente es una disciplina científico-técnica para poder llevar a un tema seguro los residuos, ¿vale? Entonces empieza por saber qué es un residuo, clasificaciones, qué tipos de almacenamiento, medio, baja, alta, un poco bueno, el panorama nacional, el panorama internacional, la importancia, etcétera. Entonces yo creo que realmente a mí este tema me apasiona, la formación me encanta, sobre todo la reactividad y lo que hemos sido capaces de hacer con ella, ¿verdad? Y lo que nos queda, porque claro, estamos hablando de desmantelar centrales, pero de una tecnología de hace ya unos pocos de años. Luego vamos a ver si podemos, pues, por lo menos Europa se está moviendo en la construcción de nuevos reactores, de nuevos diseños. Las empresas españolas están metidos en estos proyectos internacionales y por tanto requieren de gran número de ingenieros para estos proyectos internacionales, ¿vale? Porque España tiene la base, tiene la gestión de conocimiento. Ahora mismo aquí no construimos, pero se están construyendo en Europa, y hay mucho trabajo para técnicos, físicos, químicos, ingenieros españoles. Aquí os he puesto, cuando veáis la presentación, una serie de páginas, bueno, por si queréis ahondar más en la formación, información, todo lo que tiene que ver con residuos radiactivos, con tecnología nuclear, con radiaciones de todos los niveles, ¿vale? Nuestra propia página de ciemat.es/formación, pero también la de CEIDEN, que es la plataforma en la que colgamos noticias, donde están colgados los catálogos de los másteres y de los cursos de posgrado, pero también el foro nuclear, el rincón educativo y sociedades profesionales que nos aunan y que son las que siempre hay ofertas de trabajo, hay bolsas de trabajo, porque nos estamos encontrando realmente que empieza a haber poco profesional, gente joven para contratar, y realmente, bueno, pues es una pena, ¿no? Vosotros estáis ahí, nosotros estamos aquí, y entonces hay que encontrar este vínculo para que, bueno, os podamos transmitir toda esta nuestra pasión por la energía, por las radiaciones, por los residuos a las nuevas generaciones, porque la energía está aquí para quedarse, es decir, de algún modo tendremos, y la medicina, el diagnóstico médico, el tratamiento médico, todo se necesita de grandes profesionales que seguro que estáis aquí deseando empezar a estudiar y empezar a trabajar. Por mi parte, creo que ya está. Profesionales que, como bien ha apuntado Susana, pueden trabajar tanto en el ámbito nacional, en el que nuestra empresa, como os hemos mostrado y os hemos informado, cubre tanto el campo de la gestión de los residuos como el desmantelamiento. Hoy os hemos traído y os lo vamos a poner vídeos que visualizan tanto cómo es un centro de almacenamiento, porque es verdad que aunque muchos de los que nos podéis estar siguiendo hoy vengáis de ramas técnicas, igual no os hacéis a la idea de cómo es físicamente un centro de almacenamiento. Entonces os invitamos, Enresa es activa en redes sociales, tenemos un perfil de Twitter, un canal en YouTube y en Instagram, y próximamente seguiremos ampliando. Y en este momento muchos de los vídeos que os íbamos a proyectar los tenemos en el perfil de YouTube, y os invitamos a que veáis tanto los procesos del Cabril, cómo es físicamente el centro de almacenamiento, cómo es el proceso de desmantelamiento, cómo ha sido, porque a lo largo de todo el proceso lo hemos ido documentando. Y después lo que decía Susana es que necesitamos profesionales ya no solo en España, sino que todo nuestro trabajo siempre está muy vinculado a compartir el conocimiento a nivel internacional.
Nuestros técnicos participan e incluso España asesora a otros países que quieren construir centros de almacenamiento, que quieren desarrollar programas de gestión de residuos, que quieren emprender nuevos proyectos de desmantelamiento, y en esto nosotros estamos casi a la vanguardia. No vamos a ser igual los primeros, pero estamos en el top 10 y yo creo que eso es una garantía de calidad. Quiero cederos la palabra porque podemos aprovechar que tenemos hoy estas tres voces expertas para que si alguien quiere preguntar, tanto en la sala como desde redes, alguna cuestión, se la trasladamos a los ponentes. Muchas gracias. Mira, la primera pregunta creo que me he adelantado un poco en la respuesta, pero yo creo que Eva Noguero nos la puede responder muy bien. Nos preguntan, Enresa es una empresa pública, pero ¿puede prestar servicios a otros países? En la línea de lo que decía, no entiendo muy bien la pregunta si va orientada a la gestión de residuos. O sea, efectivamente, Enresa gestiona exclusivamente residuos que se producen en instalaciones españolas. No se gestionan residuos que vengan, no vienen residuos a ser gestionados aquí. Otra cosa es lo que comentaba Teresa. Enresa participa en proyectos a nivel europeo y en desarrollo de proyectos en asesoramiento. Como decía Teresa, estamos asesorando y hemos asesorado a otros países para la construcción de centros en temas de desmantelamiento. Pero si la pregunta va, que es por donde yo creo que va orientada, a si gestionamos residuos procedentes de otros países, la respuesta es no. Exacto, servicios de gestión no, pero alguna asesoría y compartir conocimientos sí. Pero eso es una cosa que además nos preguntan a veces, ¿a nuestras instalaciones pueden venir residuos de otros países? Rotundamente no. Nuestras instalaciones están diseñadas además para su tipología, no admiten otras tipologías y para residuos nacionales. Otra pregunta que yo creo que entre Susana y Eva podrán responder es ¿cómo se controlan todos los elementos radiactivos que hay en la industria para gestionar después los residuos? Es decir, ¿cómo sabemos en Enresa dónde tenemos que ir a buscar o quiénes van a ser nuestros productores de residuos? Bueno, hay un inventario nacional de residuos que además se va actualizando de forma conjunta. Hay dos tipos de instalaciones, las nucleares, con los que hay un contacto prácticamente continuo con ellos, se programan, ellos nos informan sobre la producción de residuos que tienen y con ellos se acuerdan los programas de retirada. Y luego está otro tipo de instalaciones, las instalaciones radiactivas, las que hablaba Susana, estamos hablando de instalaciones médicas, de centros de investigación, que lo que tienen que hacer es hacer la solicitud de retirada en Enresa. Hay unos contratos que regulan esas instalaciones, se dirigen a Enresa para solicitar la retirada. Nuestro departamento de logística pues un poco ve el tipo de residuo y a partir de ahí arranca el funcionamiento para retirarlo. Yo voy a ampliar un poquito la respuesta. En España todo está regulado. En este caso es el Consejo de Seguridad Nuclear el que regula las instalaciones nucleares y radiactivas. Por tanto, si tú quieres montar una instalación radiactiva, tienes que pedir la autorización al Consejo de Seguridad Nuclear y en tu documentación preceptiva irá el tipo de radionucleidos o aparatos generadores de radiaciones que tú tienes dentro de tu instalación radiactiva y por tanto la posibilidad de tener o no tener residuos en ella. Ahí ya se sabe qué instalaciones van a tener o generar residuos radiactivos. Entonces, una vez que se sabe cuáles son, está controlado quién tiene residuos y quién no tiene residuos.
¿Vale? Luego ya será lo que dice Eva, unos irán de un modo, otros irán de otro, y forma parte de la instalación radiactiva o de la empresa de la que forma parte. Por ejemplo, CIEMAT, nosotros somos instalación nuclear, pero tenemos 34 instalaciones radiactivas y por tanto tenemos un almacén intermedio nosotros de residuos que luego ya viene Enresa y se lo lleva. ¿Vale? Entonces, pero todo está regulado y por tanto se sabe quién tiene o no tiene posibilidad de tener residuos. Simplemente por información, en la página del Ministerio de Transición Ecológica se puede consultar el inventario de instalaciones radiactivas que hay en nuestro país. Concretamente, yo que me conozco Andalucía, pues hay del orden de 126 instalaciones. Bueno, y esta pregunta tiene enjundia. Y os la dejo para que la responda el primero que quiera. ¿Por qué la gestión de residuos radiactivos es un servicio público esencial? Me atrevo a añadir, en España. Toda actividad que conlleva la gestión de un residuo requiere una gestión responsable de los mismos, con lo cual tanto hablamos de residuos producidos por la acción de las radiaciones ionizantes o otro tipo de residuos, por requiere una gestión segura, obviamente. Entonces, obviamente, en España tenemos una empresa pública que se encarga de garantizar que esa gestión se hace de esa manera. Y es la forma más adecuada, ya está regulado. Sí, esto no es así en otros países. Hay otros países que, suele haber agencias públicas, pero por ejemplo el desmantelamiento lo hacen las empresas privadas. En España el Parlamento en 1984 instó al gobierno a crear una empresa pública. Quería que tanto la gestión de los residuos radiactivos como el desmantelamiento se hiciera con unas características y primando la seguridad, sin ánimo de lucro, es decir, que se hiciera con los recursos que fueran necesarios. Entonces, en España se diseñó un sistema que es así, es público y es un servicio público esencial. La gestión de los residuos radiactivos a nivel internacional sí que la suele estar encargada una agencia pública. No es tanto así el desmantelamiento, que es algo que están mirando mucho a España porque para hacer un desmantelamiento facilita enormemente que la empresa que desmantela sea la misma que gestione los residuos, porque es algo que te da una garantía para todo el proyecto tremenda. No sé si queréis añadir. Solamente que está regulado por Real Decreto, donde se especifica que la gestión de los residuos radiactivos es servicio público esencial. No sé si en la sala. Yo tengo 3 preguntas y creo que es una para cada uno de vosotros. La primera es si yo quiero trabajar en un desmantelamiento y el desmantelamiento de la central nuclear de José Zorita se está terminando, ya no puedo trabajar en un desmantelamiento. Obviamente. El desmantelamiento de Zorita, si está finalizando, obviamente, pues ya hemos terminado, pero se abren más posibilidades porque, lógicamente, el parque español está prevista un cierre programado de instalaciones y está previsto que en Enresa vayamos poco a poco acometiendo desmantelamiento de esas centrales que, de manera programada y de una forma calendarizada, está establecido que cesen su actividad. El siguiente proyecto de desmantelamiento que estamos ya a puertas de comenzar es el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en el norte de España, en la provincia de Burgos, y será el siguiente reto que acometamos desde Enresa, con lo cual pues será un desmantelamiento en 2 fases, un proyecto ya está consolidado y será el próximo proyecto que acometamos, con lo cual el recorrido en materia de desmantelamiento de centrales nucleares pues todavía está fijado. Con lo cual oportunidades siguen. Gracias. La otra pregunta es si yo soy un alumno de cualquier nivel educativo que os estoy escuchando ahora y quiero ir a visitar tanto el desmantelamiento de Zorita como el centro de almacenamiento del Cabril en Córdoba, ¿puedo hacer una petición individual? ¿Es mejor que lo haga a través de mi colegio o algún profesor? ¿O cómo puedo hacerlo? ¿Y con quién contacto?
Bueno, la respuesta es como quiera. En la página web de Enresa está precisamente un correo electrónico que es nuestro centro de información. Puedes dejar un mensaje y que estás interesado en visitar las instalaciones y a partir de ahí nos ponemos en contacto y organizamos para quedar en día, etcétera. Y se puede hacer por grupo. De hecho, la mayoría de las visitas que recibimos, excepto desgraciadamente estos 2 últimos años, por la situación que todos conocemos, la mayoría de las visitas vienen en grupo. Son centros educativos, universidades, etcétera. Gracias. Solamente por apuntar, como bien decía, efectivamente, y al hilo de lo que os comentaba en mi intervención, la política de puertas abiertas va con todas sus consecuencias. Es decir, cualquier persona que llame a nuestras puertas será bien recibida para conocer todas nuestras instalaciones, pues de la forma que comentaba Eva, pues tanto en grupo como de forma más individual. Bien, es verdad que los proyectos de desmantelamiento son proyectos muy técnicos, condicionantes también de accesos que hay que tener muy en cuenta. Entonces, en el caso de las centrales nucleares en desmantelamiento sí que hemos recibido bastantes colectivos técnicos dentro de las más de 5.700 personas que nos han visitado en nuestro proyecto de Zorita de los 5 continentes y sobre todo colectivos muy técnicos. Pero bueno, si hay una petición, como siempre decimos a cualquier visita, si alguien se ha quedado con ganas de algo, puede venir a visitarlo sin problema ninguno. Y para esas visitas puntuales que por requerimientos de seguridad no pueden entrar en determinadas zonas, ahí entramos nosotros y os lo grabamos, os lo editamos y os lo ponemos para que esa información no se pierda y lo podáis ver, aunque sea de forma virtual. Quedaba una pregunta, si no me equivoco. Sí, gracias también por esto. La última pregunta es para Susana. Yo me acabo de licenciar y me gustaría trabajar en el CIEMAT. ¿Cómo puedo acceder a un puesto de trabajo en el CIEMAT? Bueno, pues muy buena pregunta. Como os digo, es un organismo público de investigación. Trabajamos con todas las energías renovables, energía, fisión, fusión, medio ambiente, en todas las áreas. Nos tenemos una oferta, pues bien primero con las prácticas de grado o con prácticas curriculares, no hace falta ni que sean simplemente conocer, pedirnos a través de colaboracioneducativa@ciemat.es, pues quiero hacer unas prácticas curriculares en este área, soy ingeniero, soy de esta universidad. Nosotros tenemos acuerdo de colaboración educativa con prácticamente todas las universidades españolas y pues preguntamos dentro de la casa quién puede en esa área recibir a un estudiante 3 meses, 4 meses, la estancia que se necesite. Eso digamos como para hacer prácticas y empezar a conocer lo que es la investigación, un área concreta. Luego podemos hacer lo mismo con los proyectos fin de grado o con los proyectos fin de máster. En eso no hay absolutamente ningún problema, pues como cualquier universidad que hace los intercambios o las prácticas con cualquier empresa, ¿vale? Nosotros funcionamos así. Y luego tenemos pues oposiciones de vez en cuando y plazas concretas para temas concretos, ¿vale? Entonces hay veces que son para junior, para recién licenciados y otros que son un poquito con un poquito de experiencia. Luego tenemos también unas becas muy interesantes que suelen salir, que es para trabajar en el CER, en el Gran Laboratorio de Ginebra. CIEMAT, como España, como uno de los aportadores económicos del laboratorio, pues es CIEMAT, quien es su contraparte en España. Por tanto, tenemos un proyecto de becas, normalmente de 20 becas cada 2 años, para pues hacer el doctorado en Ginebra, ¿vale? Y luego ya se incorpora, sería personal de CIEMAT desplazado allí. Ese es un proyecto bastante interesante. Y luego, pues es investigación, a quien le gusta la investigación en cualquiera de las áreas, ¿vale? O sea, también tenemos departamento de gestión de residuos, pero también tenemos de media y baja y tenemos residuos de alta. Y luego tenemos materiales nucleares, tenemos medio ambiente radiológico, pero también tenemos convencional, como os digo, o renovables, medio ambiente, etcétera. CIEMAT es un centro de investigación y por tanto pues tiene o participa en muchos proyectos europeos de todos los grupos, ¿vale? Entonces todos estamos metidos en los proyectos europeos. Concretamente en mi departamento participamos en los trocitos de educación y formación en aceleradores, en materiales nucleares, en datos nucleares, en lo que sea, ¿vale? Hay un proyecto europeo ahora
enorme que es EURAD, que es de residuos, en el que Enresa forma parte muy ampliamente, CIEMAT también, ¿vale? Porque, como decía, la investigación en residuos ya no es solo nacional, es europea y hay que poner en colaboración pues, a todo el mundo, ¿vale? Entonces, nuestros proyectos europeos, pues también, si se quiere participar o hacer un doctorado, pues se puede optar así. No sé si queda alguna duda más para pasar, si no, a cerrar la mesa. Daros las gracias nuevamente. Estamos encantados de que podáis haber tenido acceso a información de primera mano y a claves para la formación, que ya os digo que son las 2 llaves maestras que os van a abrir las puertas de vuestro futuro. Estamos encantados de que nos hayáis puesto cara. Muchas veces te imaginas un sector y no te imaginas a las personas que están detrás. Tenemos hombres y mujeres que hoy estamos aquí auspiciados por la Asociación de Mujeres de Energía y queremos ver que también en Enresa tenemos todo tipo de perfiles y, por supuesto, hombres y mujeres en todo tipo de puestos. Estamos abiertos a seguir informándoos y formándoos en la medida que nos sea posible y nuestros canales quedan abiertos, tanto de visita física como virtual, como telefónica o lo que se estile en cada momento. Muchísimas gracias y si queréis despediros y si no, damos por cerrada la mesa. Nada, un placer. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.